Nuestra próxima ponencia viene de la mano de dos queridos profesionales fonoaudiólogos que nos iluminarán y nos demostrarán que existen otras formas de comunicarnos más allá del lenguaje. Analía Tomás es profesora y licenciada en fonoaudiología por la Universidad del Museo Social Argentina. Cuenta con diversos postítulos y certificaciones en autismo como A22, ADIR, Modelo Denver y en comunicación bimodal. Actualmente se desempeña como coordinadora del equipo CINIF de atención a niños y niñas con desafíos en sus desarrollos en la localidad de Lomas de Zamora, en Argentina. Por su parte, Rodrigo Valdés es licenciado en fonoaudiología, neurolingüista y codirector de Crecer, un equipo interdisciplinario ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires. Les damos una cálida bienvenida y les agradecemos de todo corazón que hayan decidido sumarse tan amorosamente a esta jornada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Valdés, soy licenciado en fonoaudiología. Mi nombre es Analía Tomás, soy fonoaudióloga y hoy estamos acá para compartir un poco esta charla. Vamos a estar hablando de comunicar más allá del lenguaje. Queremos agradecer a Neurodiversidad, Fundación Neurodiversidad, por convocarnos para dar este taller, esta charla, en estas segundas jornadas internacionales sobre controversias en el autismo. Muy bien, ¿empezamos? Dale, cómo no, Ana, adelante. Bueno, ahí va. Conversando un poco con Rodrigo, ¿no? Intercambiando un poco acerca de la clínica, qué nos pasa a nosotros como terapeutas en relación a cuando llegan las familias y estas preguntas que aparecen en el consultorio cuando se da muchas veces el primer encuentro. Y hay una de las preguntas que más surgen y que más nos hacen y que más se hacen las familias, y es ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar mi hijo? ¿Cuándo va a hablar mi hija? Y es ahí donde nosotros tal vez empezamos a hablar de esto, más allá de hablar del lenguaje, empezamos a hablar de qué es el habla, de qué es la comunicación, empezamos a contarles a las familias un poco de esto, ¿no? Porque más allá del lenguaje es importante hablar de la comunicación, es hablar de estos cimientos, de esto que es necesario, este recorrido necesario para llegar al lenguaje. Entonces acá les voy a contar un poco de qué es el habla, ¿sí? El habla es el medio verbal de comunicar o transmitir un significado. Requiere una coordinación neuromuscular para la planificación y la ejecución de secuencias motoras muy específicas. Acá es importante que también la calidad de la voz, la entonación, la prosodia, el ritmo para transmitir esto. Imagínense una persona que está hablando por teléfono, y acá que vamos a prestar atención a todas estas características, ¿no? Sin embargo, si estamos frente a una persona y podemos estar en una conversación, quizás comunicarnos que no sea por teléfono, y podemos ver más allá de lo que está hablando, ¿no? Todo lo que es la comunicación no verbal. ¿Y qué aparece ahí? Empezamos a ver otras cosas, empezamos a ver su rostro, empezamos a ver si está sonriendo, si está triste, si está enojado, cuánta información recibimos más allá de la palabra, ¿no? Cuando estamos comunicándonos frente a una persona y no es por un medio, por ejemplo, el teléfono. Bueno, cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de algo, por supuesto, mucho más complejo, de algo dinámico, de símbolos convencionales y de algo que se va modificando a través de la historia. ¿Por qué? Porque está impactado lo social, lo cultural, ¿no? Y como conducta regida por reglas, hablamos de tres dimensiones en la actualidad de lo que es el lenguaje: de la forma, del contenido y del uso. Cuando hablamos de la forma, hablamos de todo lo que es lo fonológico, lo morfológico, lo sintáctico. Cuando hablamos del contenido, hablamos de lo semántico. Y acá prestar mucha atención, porque cuando hablamos del uso, hablamos de la parte pragmática, ¿no? Cuando hablamos de la parte pragmática, en realidad encontramos que las personas que están dentro del espectro del autismo, donde más desafíos tienen y donde más probablemente nosotros como terapeutas del lenguaje vamos a tener que intervenir, estar atentos y acompañar en estos desafíos, es en esto. Por supuesto que en la parte de contenido y formas también puede haber desafíos, pero esta es es la dimensión donde más fuerte vamos a tener que trabajar seguramente. Porque también hay que tener en cuenta algo, que cuando hablamos del uso, cuando hablamos de pragmática, hablamos de la comunicación verbal,
o sea, el uso, ¿sí? Sobre las otras dimensiones que tenemos, ¿no? Tanto la forma como el contenido, y también nos vamos a referir y nos vamos a, o les vamos a contar hoy sobre la importancia de la comunicación no verbal, ¿no? Que es uno de los ejes de esta clase, de este taller, de esta jornada, la importancia de la comunicación no verbal. Bueno, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué hablamos? Hablamos en la forma en que este niño entiende y usa expresiones, ¿no? Expresiones de diferentes maneras, de diferentes modos. Y antes de desarrollar el lenguaje verbal, se comunican con conductas no verbales, como bien decía Rodrigo, ¿no? ¿Qué aparece acá? Y aparecen muchas maneras de comunicar, y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos, saber observar, saber transmitir a las familias también que puedan observar cómo se está comunicando este niño o esta niña con estas conductas no verbales. Acá ponemos algunos ejemplos nada más, pero va a ser muy particular de cada uno, ¿no? El contacto visual, los gestos, el alcanzar, el mostrar, el dar, el señalar, que son gestos súper importantes en el desarrollo. Les voy a contar un poquito de esto de interacción, que por lo general no es algo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de habla, lenguaje y comunicación, pero la interacción también es muy importante, porque es la que tiene lugar cada vez que hacemos cosas juntas con el niño y con el niño, y respondemos a un otro, ¿sí? Y es la base y es necesario también para poder atravesar o poder llegar a la comunicación. Dentro del desarrollo comunicativo, como recién le decíamos, estamos hablando de una etapa preverbal, prelingüística, y es cuando el niño aprende o acompañamos, intentamos que este niño y esta niña aprenda a comunicarse sin contar aún con el lenguaje, ¿no? Para pasar luego a una etapa verbal, que es cuando aparecen las primeras palabras. Cuando hablamos de comunicación, por supuesto que la comunicación tiene una finalidad, tenemos que saber que tiene finalidad, ¿sí? ¿Qué tipo de finalidad puede tener esta comunicación? Y puede ser pedir, protestar, comentar, compartir una información, seguir instrucciones, entre tantas otras, ¿sí? Bueno, acá empezamos con una pregunta. A partir de todo esto que estamos hablando hasta ahora, les estamos contando, también surgen otras preguntas. Y estas son preguntas que tal vez también yo le hago a mis pacientes en el consultorio una vez y a las familias, ¿no? Cuando hablamos de esto de lo que es lenguaje, habla y comunicación. Y nos hacemos estas preguntas. ¿Toda persona que habla está comunicando realmente? ¿Un niño y una niña que dice palabras, hace sonidos, realmente está comunicando? ¿Hay una intención comunicativa? Y todo aquel que no habla, todo niño, toda niña que no habla, ¿puede comunicar más allá de que no tenga palabras, que no diga aún alguna palabra? O pensando también, Ana, en estos pacientes que están dentro del espectro, o niños que tienen otras dificultades en la comunicación, los niños que tienen palabras o que dicen frases, pero que en realidad se las denomina, o nosotros las denominamos como ecolalias diferidas o ecolalias inmediatas. Son pequeños o son niños más grandes que, si bien estructuran súper bien oraciones, ¿sí? O súper enunciados lingüísticos, como dijo Ana, pero que lo que dicen carece de intención comunicativa, ¿sí? Esto también es algo que hay que tener en cuenta. Muchos niños, ¿sí? E incluso pacientes, ¿no? Dentro del espectro, adultos que tienen, como acá Ana va a contar, un lenguaje muy complejo, incluso superior al lenguaje que pueda llegar a tener Analía y el lenguaje que puedo llegar a tener yo, pero muchas veces carece de intención comunicativa. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto, que también hay muchos niños que también nos llegan, ¿no? Cuando nosotros preguntamos o cuando nosotros iniciamos una evaluación o le preguntamos a la familia o a los cuidadores si habla, si tiene palabras, cuántas palabras forma, ¿sí? O cuántas palabras tiene para armar una oración, y los papás pueden llegar a decir que en realidad su niño habla, y cuando nosotros los empezamos a evaluar, en realidad esto que tienen como lenguaje, en realidad no es un lenguaje espontáneo, sino que en realidad es la repetición, ¿sí? De algo que ellos escucharon, o la misma repetición que nosotros dijimos en ese momento, ¿sí? Volvemos a marcar esto, la intención, ¿sí? Que tiene que tener este hablante, este comunicador, ¿sí? Para poder decir, ¿sí? Para poder comunicar más allá de sus primeras palabras. Bueno,
Si hablamos de desarrollo comunicativo, bueno, vamos a hablar un poco más allá de la comunicación, pero les contamos un poco el recorrido y después volvemos al tema central. Hablamos de una comunicación preintencional, luego una comunicación preverbal. Es ahí donde surgen las primeras palabras. Estas palabras se empiezan a combinar y empieza a ser un lenguaje más complejo, pasando por la formación de frases, ¿sí? El armado de frases. Dentro de la comunicación preintencional es cuando el niño llora, susurra, sonríe, balbucea, vocaliza, empieza a utilizar el contacto visual, ¿sí? Todas estas conductas aparecen en los primeros meses de vida, pero igualmente nosotros esto lo tenemos que observar y lo tenemos que tener en cuenta en un niño que llega de 3, 4, 5 años, si realmente está pasando por estos procesos, ¿no? Si está pasando por este recorrido. Y si no es así, por supuesto que es donde también tenemos que estimular. La comunicación preverbal intencional, se señala, o extiende la mano para pedir algo, utilizan los gestos, de lo que ya hablamos un poquito hace un ratito, vocalizaciones de protesta. El balbuceo empieza a aparecerse y a acercarse ya a la forma de palabra. Muestra elementos para compartir, ¿no? Empezar a pensar en esta atención conjunta, ¿no? Cuando estamos los dos mirándonos, cuando hay un objeto, qué está pasando ahí en ese triángulo. Bueno, cuando aparecen las primeras palabras, utiliza palabras sueltas de forma espontánea para solicitar, protestar, nombrar, comentar o llamar la atención, saluda y se despide, empieza a imitar algo del lenguaje. Acá decimos, saber cómo y por qué se comunica su hijo ayudará a ver y escuchar los mensajes que envía, ¿no? Es ahí donde la observación es muy importante, ¿no? Donde quizás nuestras palabras son demasiado, y bueno, ya esto también Rodri va a hablar un poco cuando hablamos de estrategias de intervención y cómo poder acompañarlo, ¿no? Pero cuán importante es la observación y dar tiempo para entender un poco, para entender cómo es que se está comunicando nuestro hijo o nuestra hija. Y esta es una de las formas, tal vez, que se está comunicando. Grita, llora, cambia la expresión de su rostro sin decir nada, apunta con el dedo, me mira a mí y al objeto que desea, extiende la mano, saluda con palabras o señas aisladas, me lleva de la mano donde está lo que desea, agita la mano para decir adiós, usa tal vez ecolalias. ¿Y por qué se comunica? Tal vez para protestar por algo, tal vez porque está cansado, tal vez para pedir algo, tal vez está contento, tal vez para rechazar algo. A veces pasa que los niños y las niñas no quieren jugar, ¿no? Y uno se acerca y te hacen esto, y la mamá te dice, ay, no, pero quédate tranquila, está comunicando. No, pero no quiere que te acerques, te está comunicando que no quiere que yo me acerque, ¿no? Entonces poder nosotros empezar a transmitirle esto a las familias y poder cambiar un poco esta mirada y entender que eso también es comunicación y para nosotros eso también es muy importante. Para mostrarme algo que le interesa porque tiene hambre, ¿sí? Observa lo que le gusta y disgusta a tu hijo. Y es ahí también donde vamos a ir entendiendo cómo nos vamos a ir acercando, qué vamos a ir proponiendo, qué estrategias vamos a tener y en qué vamos a tener que ser cuidadosos para no interferir de una manera que quizás no favorece la comunicación. Dice, esto te ayudará a saber qué cosas pueden motivarlo a comunicarse, como recién les decía, el comportamiento de tu hijo o tu hija, muestra cómo interpreta el mundo a través de los sentidos. Qué importantes son los sentidos, ¿no? El visual sabemos que es muy importante para las personas que están dentro del espectro, pero no tenemos que dejar de lado los demás, ¿sí? Relaciona las preferencias de tu hijo con cómo ella percibe el mundo. Y es ahí tener tener en cuenta esto de la hiper o hiposensibilidad, ¿no? ¿Qué sonidos son quizás los que más le agradan? Para algunos nenes les encanta estar al lado de la vía del tren y escuchar el tren, mientras que otros se acercan, cuando se acerca el tren y hacen esto porque los desregula y no se sienten cómodos. Para algunos las texturas es estar descalzos y estar en el pasto y en el césped y es fabuloso, ¿sí? Sin embargo hay otros que no se pueden sacar las zapatillas porque no pueden atravesar este piso. Los aromas, que quizás no nos damos cuenta, pero llegamos al consultorio y tal vez nosotros tenemos un perfume en el consultorio que a este niño no le agrada, o tal vez esto es lo que lo hace estar motivado para ingresar, ¿no? O los movimientos, que abarca un montón. Quizás un niño que le gusta que le hagamos,
que lo hacemos, que le hagamos movimiento, que estar en una hamaca. Quizás otro no acepta ni siquiera el contacto físico. Entonces, qué importante, y tal vez acá tener en cuenta lo sensorial, y si contamos con un terapista ocupacional en el equipo, poder tener un perfil que nos dé información y nos ayude a entender a nosotros como compañeros, como terapeutas, y también poder dar información a esta familia, a la familia de este pequeño o esta pequeña, para ir entendiéndolo y comprendiendo un poco mejor. Bueno, acá les voy a hablar de un poco de las formas de aprender de los niños que están dentro del espectro, los estilos de aprendizajes, las formas en que adquieren la información, ¿sí? Y hablamos de aprendices de memoria. Acá en esto, las actividades que pensamos siempre son las relacionadas con todo lo que es números y letras, ¿sí? Tenemos los aprendices gestálticos. Esto hablábamos con Rodri, yo le decía, Rodri, tiene que ver con la teoría de coherencia central, tendrá que ver con esto, y me decía, sí, claro, tiene que ver con esto. Acá ayudarles a comprender la parte de un todo, ¿no? Acá el típico ejemplo del rompecabezas, ¿no? De tal vez poder empezar a entender un todo y estos peques que se quedan con una parte del rompecabezas, ¿no? Solamente con una parte, pero si pensamos en el rompecabezas en general, quizás ahí presentan los desafíos y donde tenemos que acompañarlos. Aprendices a través del tacto, a través de actividades de manipulación con las manos, ¿sí? Donde tienen sus fortalezas, tienen sus fortalezas en esto, y es ahí donde nosotros tenemos que ir acompañándolos y darles posibilidades para nuevas habilidades. Aprendices a través del oído. Acá está bueno, por ejemplo, el uso de libros, de cuentos, que nosotros podamos ir contándole estas imágenes, ¿no? A veces nos pasa, no sé, Rodríguez, te pasa que el nene que te señala y está atento a escuchar, que te pide, ¿no? Que quizás no habla, pero te está mostrando y quiere escuchar, y vos ahí te muestra uno y escucha, te muestra otro y escucha, te muestra, ¿no? Incluso, como dice Ana, podemos tener en un mismo pequeño diferentes tipos de aprendizajes, ¿sí? Por eso nos pareció importante con Ana contarles y también determinar y todo, más allá de que hoy nosotros somos fonoaudiólogos y la charla está vinculado a poder comunicarnos de manera más eficaz, todo este tipo de comentarios que nosotros les estamos haciendo va muy de la mano también de el equipo interdisciplinario que tenemos que formar cada vez que trabajamos con una familia y con un niño que está dentro del espectro autista, ¿sí? Todo este tipo de información está de la mano también de lo que llamamos hoy la integración sensorial, ¿no? De la información que nos puede brindar a nosotros una terapista ocupacional especializada en integración sensorial, porque es esta colega, junto con otros colegas más, que nos van a informar sobre la forma en la que quizás podemos acercarnos de manera más eficaz, ¿sí? O de manera más oportuna a cada uno de nuestros pequeños. Esto que mencionó Ana en la diapositiva anterior, ¿no? Entender, ¿no? Que un niño es más o menos sensible para diferentes tipos de texturas o para diferentes tipos de información. Todo esto que nosotros hoy les estamos contando, esta presentación que nosotros les estamos dando, va muy de la mano de lo que con Ana siempre estamos de acuerdo, y cada vez que podemos hablar, lo decimos, el equipo interdisciplinario, ¿sí? Y entender que un niño puede tener diferentes formas de aprendizaje, y no solamente uno. Hay niños que aprenden más, ¿sí? A través de lo visual, como la gran mayoría de los niños que están dentro del trastorno, de los trastornos de neurodesarrollo. Específicamente hoy la charla es de los niños que están dentro del espectro autista, ¿sí? Pero también hay niños con autismo que aprenden mejor, ¿sí? A través del tacto, a través de la información, a través de la memoria o a través de la información auditiva. Rodri, y pienso acá en el lugar de la escuela, ¿no? Cuando nosotros, la información que nos pueden dar también en la escuela, ¿no? Cómo le gusta aprender a este pequeño, ¿no? Verlo fuera del consultorio, verlo en el espacio de la escuela, verlo cómo está en la clase de educación física con el movimiento, cómo está en la clase de arte en relación a las texturas y a las pinturas, ¿no? Como también Sí, desde ese lugar. claramente, esto que mencionas, Ana, tiene que ver con el espacio, ¿no? El espacio donde está este pequeño, donde está esta pequeña, que claramente quizás en nuestro consultorio, con la puerta cerrada y en el 1 a 1, aprende de una forma
que claramente en el colegio, con 30 compañeritos más, con otros pequeños con trastornos en el neurodesarrollo, ¿sí? Con otros acompañantes, ¿sí? En un contexto que claramente muchas veces no es el más favorecedor para ellos, donde hay mucho ruido, ¿sí? Donde quizás el aula o la ventana da a la calle, ¿no? O da al patio. Entonces, todo este tipo de información que nosotros hoy les estamos ofreciendo y esperemos que sea de riqueza para todos, está muy vinculado, ¿sí? A un equipo interdisciplinario, un equipo donde todos, ¿sí? Y la palabra de todos es sumamente importante, y donde las reuniones con el equipo no solamente está referido a lo que es los profesionales de la salud, por llamarnos de alguna forma, o agentes de salud, como me gusta más mencionar a mí, sino que también el equipo acompañante, o la escuela especial, o la escuela primaria, o los jardines, ¿no? También deben intervenir y deben opinar, porque como dijo Ana, no va a recibir la misma información o de la misma manera estando en el consultorio con nosotros en el 1 a 1, como cuando hace deportes, como cuando está en el colegio o está en el jardín. Entonces, todo tipo de información que nosotros rescatemos de los diferentes espacios físicos en donde este pequeño se vincula es de muchísima importancia. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Su perfil sensorial, su nivel de comunicación, que es nuestra especialidad, las diferentes formas que tiene de aprender y las diferentes formas que tiene de procesar la información. Todo esto, como marcamos en las diapositivas anteriores, nos sirve para tener en cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son los apoyos que va a necesitar este pequeño o esta pequeña que está dentro del espectro. Bueno, vamos a hablar de las etapas comunicativas, ¿sí? ¿Por qué es importante saber en qué etapa está? Y te voy a interrumpir, Ana. Esta es la primera interrupción que vamos a tener. Hay algo que nosotros, los terapistas de la comunicación y el lenguaje, tenemos que tener muy en cuenta, y es algo que los otros profesionales de la salud, agentes escolares y las familias debemos y deben empezar a entender. No vamos a hablar de edad, ¿no? No vamos a hablar de una edad lingüística o una edad comunicativa. Vamos a hablar, como dijo Ana, de etapas comunicativas. Si nosotros, esto lo vamos a ver en la parte de estrategia, si nosotros tenemos bien en claro desde lo teórico, ¿sí? En qué etapa comunicativa se encuentra este pequeño o esta pequeña con autismo, tenemos el 50% del tratamiento neurolingüístico casi aprobado y con sumamente posibilidades de poder seguir avanzando. ¿No, Ana? No hablemos de edades cuando estamos frente a una familia, ¿sí? O frente a una institución escolar. Hablemos de etapas comunicativas. Si nosotros cambiamos este chip que tenemos, ¿no? Esta forma de entender que quizás no es la más adecuada para cada pequeño, vamos a poder avanzar muchísimo más de lo que nosotros creemos. Por eso con Ana pusimos esta información, ¿no, Ana? Y perdón que te interrumpí, pero es importante tener en cuenta esto. No hablemos de edades, ¿sí? Hablemos de etapas de comunicación. Adelante. Bueno, saber qué puede, por qué es importante esto, ¿no? Saberlo. Para saber qué puede y qué no puede hacer, ¿sí? ¿Qué podemos esperar de este niño o esta niña? Y ser cautelosos con qué vamos a pedirle, ¿sí? No pedirle cosas que sabemos que no es el momento para pedirle, ¿sí? Poder fijar objetivos, poder decir, bueno, estoy acá, ¿qué pretendo en lo inmediato? ¿Cuáles son mis objetivos a seguir próximos? Y tal vez pensados a largo plazo, ¿sí? Y dar los apoyos necesarios y justos que necesita para esa etapa. Y no equivocarme en los apoyos que necesita, porque seguramente no vamos a beneficiarlo en este desarrollo comunicativo, si le erramos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de una de las etapas comunicativas, y es la etapa de los intereses propios, ¿sí? Es cuando le gusta jugar por sí solo o sola, es cuando son bastante independientes aún,
tienen mucho desinterés o muestran desinterés por las personas que están alrededor, sin embargo, tienen más interés por los objetos, ¿sí? Quizás algún juguete, o no necesariamente tiene que ser un juguete convencional, puede llegar a ser cualquier otro objeto, ¿sí? Donde el niño y la niña ahí intercambien, pero no tanto con los adultos. Llora o grita para protestar, son como estas conductas más primitivas tal vez, ¿no? ¿Se puede decir así, Rodri? De llorar y gritar para Sí, o protestar. quizás rudimentarias, ¿no? Que son Alimentarias, exacto. formas, ¿sí? Quizás de comunicarse, como vos bien dijiste, o como vas a mencionar más adelante, que quizás no son intencionales, pero sí, si nosotros los adultos, si nosotros las familias, les empezamos, ¿sí? A dar una intención comunicativa que quizás al principio no es la real o la que estos pequeños y estas pequeñas quieren, vamos a empezar a notar ciertos, ¿sí? Nuevas formas de querer empezar a decir cosas, ¿sí? Y empezar a decir cosas nos referimos a siempre la comunicación no verbal, ¿sí? Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, esto Bueno, que dijo Ana al principio, perdón Ana, que dijo, bueno, yo, ¿sí? Si el pequeño, y si nosotros, a ver, si el pequeño llora y el adulto, ¿no? Como dijo Ana, quizás retira un juguete, ¿no? Que este pequeño no quiere o puede quitar, ¿no? Una comida que no quiere, seguramente el pequeño en esta etapa comunicativa, ¿sí? Lo que va a entender es que cada vez que no quiere algo, puede llorar, ¿sí? Y después nosotros vamos a enseñarle otras estrategias a los papás, ¿no? Para que esta conducta, que es muy rudimentaria, como dijimos, no se instale, pero sí empezar a darle una significación a estas pequeñas, ¿sí? Muestras comunicativas. la importancia de poder demostrarlo, que pueda saber que hay un otro, Claro. ¿no? Que hay un otro Que recibiendo esta conducta. eso, que hay un otro que puede responder a una Responder a demanda. esto. Sí, a una demanda que quizás, como dijo Ana al principio, no es o carece de intencionalidad, ¿no? Carece de intención comunicativa, pero ante la respuesta de un otro que esté, nosotros, escuela, familia, este pequeño va a empezar a entender que puede actuar de esa forma y que va a recibir una respuesta, positiva o negativa, pero va a recibir una respuesta, ¿sí? Bueno, en la etapa del pedidor, ¿no? Se comunica para pedir, esa es la clave, pedir las cosas que quiere. ¿Y de qué manera puede ser? Y bueno, puede tirar algo, llevar al adulto al lugar o la cosa que quiere. Se comunica principalmente cuando necesita algo, cuando necesita hacer este pedido. Evidentemente ya acá está sabiendo que hay un otro y sabe que el otro es el que va a responder a algo que él está necesitando. ¿Sí? Comienza a comprender sus acciones, tiene un efecto sobre el adulto, esto que estábamos hablando, y hablamos acá de los pasos de las rutinas, comprende los pasos de las rutinas. Luego hablamos del comunicador incipiente, ¿sí? Es donde aparecen ya los juegos físicos de persecuciones y cosquillas, ¿sí? Ya hay un intercambio más activo, ¿no? Pareciera que acá, como dicen, las interacciones sociales son más largas, hay más tiempo de intercambio, es más rico el intercambio, es más rica la comunicación. Usa de manera consistente las mismas palabras, gestos y sonidos para pedir lo que le gusta y para hacer saber que quiere seguir jugando. La comunicación es mucho más intencional, puede comenzar a repetir algunas palabras que ella oye siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Estas palabras repetidas, ¿no, Rodri? Las que siguen apareciendo y comienzan a aparecer en su etiquetas lexicales, ¿serían también? Sí, esto que vos dijiste, ¿no? Siempre, esta misma palabra que seguramente tiene un contexto, ¿no? Un contexto situacional, donde lo que hace este contexto es darle mayor carga semántica, ¿sí? También esto nos pasa muy seguido, ¿no, Ana? Que cuando le preguntamos a un papá, a una mamá, a un cuidador, a la familia en general, si este pequeño que está dentro del espectro comprende, ellos muchas veces dicen que sí, pero claramente cuando nosotros los evaluamos, ¿sí? Nos damos cuenta que en realidad esa palabra la comprende, pero en un contexto único, ¿no? Que puede ser dentro de una rutina, ¿sí? Una rutina diaria,
como por ejemplo la de comer, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, que muchas veces, muchas de las palabras que ellas comprenden, están vinculadas a una acción o a un contexto o a una situación particular, ¿sí? Sí. Bueno, la etapa del compañero, ¿no? Y tal vez esta es la de las que están la más amable, ¿no? Comprenden los nombres, los objetos y familiares sin claves visuales, es donde ya empieza digamos, como sin estas claves visuales, sin lo visual, sin la información visual, ya estamos teniendo los nombres de los objetos y familiares, ¿no? Como serían estas palabras que decíamos recién, Rodri, las que empiezan a aparecer de forma familiar, que ya empiezan a quedar, ¿no? En este niño, para tal vez en algún momento, si hablamos de objetos y demás, se puedan empezar a generalizar. Toma más turnos en el juego interactivo y por más tiempo. Dice hola, adiós, ya puede empezar a contestar el sí y el no. Empieza a rechazar y a protestar usando la misma acción, sonido o palabra. Empezamos a hablar también de acá, de esto que decía recién Rodri, esto de comprender frases simples y familiares. La importancia de las rutinas, ¿no? Que después vas a contarnos un poco. Así es. En esto. Bueno, la etapa del compañero, se divierte interactuando con otras personas, es capaz de tener una breve conversación con los temas que le interesa. Acá es un poco más compleja ya la comunicación, utiliza palabras u otro medio de comunicación para expresar sentimientos, simular, hablar sobre el pasado y el futuro. Hay una comunicación más afectiva. Si no puede usar sus propias palabras, utilizan las que memorizan. Usa palabras para pedir, protestar, saludar, atraer su atención. El niño quiere jugar con otros niños, pero no sabe qué decirles, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a también empezar a mediar y armar estrategias para trabajar todo lo que es social, ¿no? La comunicación y la parte social de cómo empezar a vincularse con otros. Bueno, ahora voy a hablar un poco del papel del cuidador y cómo cómo influimos en la comunicación de nuestros hijos y nuestras hijas. Uno de los modelos que tenemos es el papel del ayudante, del profesor. Pero ¿qué pasa? Digamos, es este modelo de cuidador que hace todo por el niño, ¿no? Que muestra todo el tiempo cómo se hace, con muy buena intención, por supuesto. Pero si hacemos todo por el niño, nunca tendrá la oportunidad de mostrarnos qué puede hacer. Y nosotros a estos niños y a todos los niños y niñas tenemos que darle oportunidades. Y es ahí donde tenemos que estar atentos. Si realmente estamos dando las oportunidades para que ellos puedan demostrarnos cuánto y con qué calidad se comunican. Y bueno, acá la regla habla de pedirle algo una vez y esperar. Dale tiempo, ¿sí? Dale la oportunidad para que pueda comunicarse. Observa de qué manera se está comunicando. Tal vez no es la manera que estamos esperando nosotros, pero tal vez sí hay otra manera con la cual se está comunicando. Y ahí vamos a descubrir todo esto de la comunicación. En el caso que le pedimos una vez y esperamos si este niño no lo hace, podemos pedirle nuevamente y podemos agregar ayuda, ¿sí? Pero recordemos siempre darle la oportunidad. El papel de no molestar, ¿sí? Muchas veces nos dicen los papás, él hace todo solo, él va y agarra el agua solo, él va y agarra el jugo, él va y abre la heladera, él va y agarra todo solo, es muy independiente. Ojo con eso, sí, es independiente. Nosotros, ¿qué estamos intentando acá? Nosotros estamos intentando que se comunique. Entonces, si dejamos que siga siendo independiente, no le estamos dando la posibilidad tal vez de darle el recurso de la comunicación. Y es ahí donde también a veces tenemos estas pequeñas estrategias, ¿no? Donde decimos, bueno, espera, vamos a poner el agua un poquito más lejos, vamos a poner las galletitas tal vez un poquito más alto, vamos a intentar darle la posibilidad de que pueda comunicar que quiere esa galletita, ¿sí? Que quiere llegar al agua, que le damos este vasito de agua y no se lo damos entero, le damos por la mitad porque estamos intentando que nos vuelva a pedir agua. O muchas veces, Ana, pasa también, ¿sí? Cuando estos cuidadores, ¿no? Esta familia pregunta de más, ¿no? Una de las estrategias que vamos a ver más adelante está en esto, ¿no? En preguntar menos. Porque claramente al preguntar
y estar frente a un pequeño que está teniendo dificultades en la comunicación y en el lenguaje, muchas veces estas preguntas no las comprende, ¿no? Entonces, cada vez que este pequeño quiere algo, quizás los cuidadores o los profesores, ¿no? O los docentes le hacen una pregunta, él no la puede responder, no la comprende, por lo tanto, en vez de pedir, ¿no? ¿Qué hace? Por sí solo va y agarra un objeto, ¿sí? Porque es más fácil, ¿sí? Ir, y como dijo Ana, ¿no? Hacer de manera autónoma diferentes cosas, como por ejemplo hacerse la leche o ir a agarrar una fruta, porque si sabe que si hay algún adulto, ¿no? Hay algún mayor que le hace una pregunta y él no la puede responder, prefiere, por ejemplo, no responder, perdón, prefiere ir a buscarlo por sí solo, o ir a servirse algo por sí solo, o ir a buscar algo por sí solo, ¿sí? Exacto. Intentá participar con tu hijo o tu hija en lo que está haciendo, ¿sí? Formá parte de esa actividad. Irá entendiendo que el juego es más divertido si incluye al adulto. El papel del que no para, ¿no? Hoy por hoy nos encontramos inmersos en este mundo, en esta dinámica de tener la agenda completa, ¿no? De estar siempre como a mil, al palo, no sé, como decimos los argentinos, ¿no? Ahí en esta vorágine. Intentamos cumplir con lo programado del día, es una lucha contra reloj. Pero recordá que el niño necesita tiempo para comprender y pensar, con lo cual es importante saber que aprenderá mejor si bajamos la velocidad y dedicamos tiempo. Tal vez, si durante el día le dedicamos momentos para poder comunicarnos, mejor calidad, nos podemos encontrar frente a este niño que realmente sí está comunicando. Y creemos que no está comunicando porque no estamos dando la posibilidad. Y somos nosotros los adultos que tenemos que bajar, ¿sí? A dar esta posibilidad, a dar tiempo, ¿no? Algo que es tan valioso hoy por hoy y a veces nos pasa que en la dinámica no nos damos cuenta del día. A ver, el rol del compañero, ¿sí? El niño aprende si hay un buen compañero de juego. A medida que el niño sea capaz de decir y hacer, su compañero debe hacer y decir menos. Algo de esto que ya nos decía Rodri. Y bueno, este es el modelo que quizás es más amable, ¿no? Para todo niño o toda niña. Permitirle llevar la iniciativa y responder a lo que él hace. Permitirle llevar la iniciativa, permitir que este niño, esta niña juegue de la manera que quiere. Que si le ofrecemos un avión, no necesariamente a ese avión tiene que hacer este juego convencional. Quizás lo dejamos que él pueda interactuar y arma un juego, arma una acción, arma un intercambio de una manera distinta a la que yo estoy esperando. Pero es súper valioso poder respetar y a partir de ahí nosotros también poder lograr este intercambio e estar incluidos en esta actividad. El papel del animador, de la animadora, el papel del cuidador que anima todo el tiempo. Por supuesto que es importante la manera en que lo elogies, pero no está este sobreelogio permanente, ¿no? Y estas palabras en exceso que pueden estar, y esto que decía Rodri, esto de poder utilizar elogios con palabras exactas, así podrá asociar la palabra específica con sus propias acciones. No demos mucha explicación de esto, no es necesario dar mucha explicación a veces a las actividades que hacen los nenes, las nenas. Es más importante usar estas palabras claves para poder usar, ¿sí?, esto visual o esto que está atravesándolo también quizás desde el cuerpo, desde lo sensorial, con esta palabra que le estoy diciendo. Y tal vez con esto ya es suficiente en este intercambio comunicativo. Y sí, recompensar respondiendo directamente en lo que está intentando comunicar, la recompensa inmediata, pero no la recompensa mientras que el niño está haciendo la actividad, es decir, evitemos interrumpir al niño cuando está comunicando. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del rol del maestro, ¿sí? Del papel del maestro. Hay uno de los modelos que habla del papel de la directora, que es la que controla estrictamente todo el tiempo, ¿no? Lo que hace el niño o la niña y controla las actividades. Pasa casi todo el tiempo haciendo sugerencias, dando instrucciones y haciendo preguntas.
poniendo un examen, ¿no? Se diría, Rodri, como evaluando todo el tiempo a estos niños. La animadora, ¿sí? Es la que es excesivamente divertida. Habla y juega más que los demás. El exceso, ojo con eso, ser cautelosos, toda a su justa medida, ¿sí? Es de la única manera que vamos a poder acompañar a estos niños y a esta niña. Y ahí está el tema de las oportunidades, otra palabra clave para mí e importante, ¿no? Dar a los niños y a las niñas, en este caso, pocas oportunidades de participar activamente en la acción. Si damos pocas oportunidades, probablemente no vamos a poder dejarlos fluir, ¿sí? Y enriquecerse en lo que es la comunicación. O la docente, todo lo contrario, ¿sí? La docente en silencio, la docente callada, la docente que no pone una palabra a esto que está haciendo ese niño o esa niña, la que no interactúa con ellos, incluso cuando inician la acción. La porrista es la que elogia mucho a los niños y a las niñas y se emociona cuando realiza una tarea, sea grande o pequeña. La que habla, la que dice buen trabajo, qué bien te sentás, qué bien lo haces, bien, ¿no? Este refuerzo positivo todo el tiempo, en exceso. La que usa el cronómetro, la que usa el tiempo, la que hace las actividades y las rutinas tan deprisa para poder cumplir con el horario, ¿no? En relación a estas familias también, ¿no? También ahí comparando un poco con las familias, la que estamos con la agenda completa y vamos a 1000, ¿no? Y en este caso la docente que va, ¿a qué tiempo? ¿Va realmente la docente en este caso al tiempo de cada niño y cada niña? Son preguntas que uno se sigue haciendo, ¿no? Y acá tenemos a la compañera receptiva. La maestra está sintonizada con las capacidades, necesidades y los intereses de cada niño, con el perfil de cada niño. Con sus desafíos, con sus fortalezas. Responde a cada niño, a cada niña con calidez e interés, lo que lo alienta seguramente a tomar parte activa de la interacción, tanto en ella como en sus compañeros. La ayudante. Esta maestra piensa de que los niños no son capaces de expresarse por sí mismos, no les da oportunidades, entonces ¿qué hace? Es la que habla en su lugar, es la que ofrece ayuda a quien tal vez no la necesita. Seguimos en esto, ¿no? Si realmente se están dando las oportunidades o no, o tal vez prejuzgar a esta niña o esa niña que no puede responder, le respondemos por ellos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las estrategias generales dentro del espectro. Y ahí vas a hablar un poco vos, Rodri, nos vas a contar un poquito y te vamos a escuchar a vos en este tema, ¿sí? Bien, perfecto. Esto que les contamos hasta acá con Ana, es importante que la persona que pueda estar escuchando esta charla, la familia, el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, los cuidadores y los maestros, los docentes de inicial, los docentes de primaria, puedan identificarse con algún tipo de papel, ¿sí?, de familia, y que puedan identificarse de alguna forma con algún tipo de maestro o de maestra, para poder encontrar un equilibrio entre todo esto que les estuvo contando también Ana, ¿no? Para las familias, qué tipo de papá, qué tipo de mamá, qué tipo de abuelos, qué tipo de tía, qué tipo de familiar es, si le da de más, si le da de menos, si festeja, si le da demasiado y no espera, si el maestro, la docente, el docente está todo el tiempo hablando por ellos, no los espera, organiza, hace las actividades rápido. Todo esto es para poder ayudar a las personas que están escuchando y viendo esta información, esta charla, este taller, para que a medida que vayamos recorriendo, ¿no?, toda esta hora que tenemos de presentación, que puedan identificarse cada uno y a partir de las estrategias que vamos a dar, generales y específicas para los niños que están dentro del espectro autista, puedan modificar y ayudar a comunicarnos y a comunicarse mejor con este pequeño y otros pequeños que están dentro del espectro, ¿sí? Vamos a hablar con Ana con respecto a una de las estrategias que nos parece sumamente importante, y aunque las personas que escuchen esta clase, esta jornada, crean que
haciendo esto no modifican o no ayudan, créannos que es sumamente importante. Ana fue mencionando los tipos de familia, ¿no? O los estilos de cuidadores, y también habló de los estilos o formas o modelos de docentes, ¿no? De maestros, y estuvo diciendo un poquito estas estrategias, ¿no? Dependiendo el tipo de familia o el tipo de docente, habló, ¿no? De la posibilidad que le tenemos que dar a estos pequeños, a estas pequeñas con autismo, de observarlos. Rodri, perdón que te interrumpa, sí. ¿no? Cuando hablas de este tipo cuando hablamos de familias, ¿no? Que esto lo charlamos como cuando hablamos de este tema, esto de los cuidadores, ¿no? Cuando hablamos de familia, que pensamos de mamá, papá, y sin embargo nos encontramos hoy en la práctica que los cuidadores puede ser una abuela, un vecino, una prima, ¿no? Alguien que cuide a este pequeño, ¿no? Entonces es tan importante el perfil de ellos, que son quienes van a estar o quienes están durante todo el día, y cuánta información valiosa nos dan, cuán importante también es nosotros intercambiar con ellos y con ellas, ¿no? Con los que están durante el día. Y que se entienda, por una vez, que en realidad los agentes de salud no podemos hacer mucho si la familia y la institución escolar no aprende también a comunicarse con estos pequeños o estas pequeñas que están dentro del espectro, ¿sí? Las dificultades comunicacionales o las dificultades lingüísticas que tienen estos pequeños solo se van a poder mejorar y cambiar o mejorar su trayectoria, ¿sí? O su comportamiento comunicacional si todas las personas que rodean a estos pequeños dentro del espectro, ¿sí? Mejoran su forma de comunicación, ¿sí? Y acá no estamos diciendo que los papás tienen la culpa o los docentes tienen la culpa, porque obviamente esto es algo que, por suerte, hace varios años dejó de pensarse así, ¿no? Porque estamos hablando de pequeños que tienen un trastorno neurobiológico, ¿no? Donde la fuente genética o la base genética, obviamente, está muy fuerte dentro de las investigaciones más actuales. Lo que queremos decir es que puedan identificarse estas familias y que puedan identificarse los cuidadores, identificarse los maestros o los docentes para poder ayudar. Y las estrategias más fundamentales es el poder observar, el poder esperar y el poder escuchar. Cuando llega una familia y dice, mi hijo no juega o a mi hijo no le gusta jugar jornada, nosotros con Ana lo que le decimos es, dedíquense por lo menos 10, 15, 20 minutos, 2 o 3 veces por día, a observar lo que sus pequeños o sus pacientes hacen. Seguramente si nosotros nos dedicamos y le damos más tiempo al observar y al actuar menos, ¿sí? Vamos a darnos cuenta qué cosas le interesan. Cuando la familia y los profesionales también podemos observar en vez de actuar, ahí nos damos cuenta que en realidad sí hay cosas que le interesan. Que quizás al principio son cosas no funcionales, ¿no? O son conductas estereotipadas, o son intereses restringidos, ¿no? Y con las cuales hacen las cosas una y otra vez. Bueno, nosotros igual con eso, ¿sí? Que observamos, podemos hacer un montón de cosas. Esperar significa darle la oportunidad a este pequeño, a esta pequeña de entender y de pensar, ¿sí? Sobre lo que están haciendo. El hacer una acción, como dijo Ana, y esperar una respuesta. Contemos hasta 10 internamente, no hasta 3. Contemos hasta 10, por lo menos. Los niños que están dentro del espectro, como también otros pequeños que están dentro de lo que se denomina trastornos de neurodesarrollo, tienen un procesamiento más lento. ¿Qué significa? Que necesitan más tiempo para procesar la información que los adultos o las personas que lo rodean le dan, ¿sí? Hay que darles más tiempo, ¿sí? Quizás ustedes creen que como se lo repiten una y otra vez, ellos están entendiendo. Y la realidad es que si ustedes le dan un comando verbal, una orden X, ¿sí? Como por ejemplo, dame las zapatillas o sacate las medias, y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en vez de decirle todo el tiempo, sacate las zapatillas, o dame las medias, o sacate las medias,
y se esperan, ¿no? Seguramente este pequeño o esta pequeña va a hacer la acción. Lo que necesitan ellos es más tiempo, ¿sí? Más tiempo para poder realizar o ejecutar una acción que nosotros le pedimos. Escuchar, ¿sí? Los sonidos, las palabras, las frases que su hijo dice o hace o aprende, ¿sí? Seguramente va a poder mejorar si nosotros los escuchamos, ¿sí? Los sonidos, repito, palabras y frases que su hijo, ¿sí? Hace o dice, ¿sí? Va a favorecer, ¿sí? El desarrollo de su comunicación. Tenemos que escucharlos, ¿sí? Y también darles la oportunidad a estos pequeños de escuchar las palabras como deberían ser. Nosotros tenemos que darles, ofrecer más, ¿sí? En este caso particular. Perdón, Ana. Y como dijimos al principio, si nosotros nos adecuamos a su nivel comunicativo, ahí vamos a maximizar cualquier tipo de estrategia que tengamos. ¿Sí, Ana? No, me acordaba de un pacientito ayer, ¿no? Es un nene que empezó hace poquito, tiene muchos desafíos en la comunicación y ¿no? me dice, no se comunica, no sé de qué manera puedo comunicarme con él, ¿no? Y la realidad es que en el consultorio es un nene que no quiere estar de espaldas, que quiere estar más mirando la pared. Y bueno, y ayer estuvo así, estuvo de espaldas a mí, yo no me podía acercar, las veces que intenté no quería, y de repente empezó... Y yo me puse, estaba atrás de él, y empecé. Y empezamos a intercambiar con eso, de espaldas. No hubo mirada, no estaba de frente, no estaba, digamos, de la forma que quizás siempre intentamos, ¿no? Estar frente a estos pequeños, ¿no? Poder estar de frente, que nos mire. Y a veces no se da. Pero allá de repente se dio este sonido, y dije, bueno, vamos por ahí. Y estuvo unos minutos y después él giró. Él giró. Porque yo creo que lo que hiciste ahí fue adecuarse a su nivel comunicativo, ¿sí? Él o este pequeño seguramente hoy puede recibir este tipo de información y no la palabra, ni mucho menos la frase, ¿no? Seguramente había algo en tu consultorio, Ana, había algo que quizás a él, desde lo visual, ¿no? Lo desorganizaba, quizás había algo de tu conducta o de la conducta de nosotros, los terapeutas, X, no importa quiénes, a ellos los desorganiza, ¿sí? Recuerden que nuestros rostros o nuestras actitudes para ellos son impredecibles, por lo tanto ellos prefieren aislarse en algunos momentos y poder regularse de esa forma. Quizás lo que estaba haciendo o no es regularse, ¿no? Porque había algo de lo que quizás sucedió antes de entrar a tu consultorio o que sucedió en tu consultorio, a él lo desorganizó desde lo sensorial, ¿no? No vamos a meternos mucho en ese tema porque obviamente... Sí, como es el perfil de cada uno y como evaluar un poquito más, ¿no? Pero digo, esto de tomar algo... Seguramente, sí, pero seguramente hay algo que a él en ese momento, antes o en ese mismo momento al entrar al consultorio lo desorganizó, lo desreguló, ¿no? Y que él necesitó este tiempo de darte la espalda para poder autorregularse. Y está bien esto que hiciste vos, Ana, lo observaste, lo esperaste, lo escuchaste, cuando él te dio una señal, porque eso es una señal, no fue una palabra, pero él fue una señal. Lo que hiciste fue adecuarte vos a su nivel de comunicación o a su interés en ese momento o a su forma de poder pedir algo en ese momento, ¿sí? Y claro, como vos no le exigiste desde lo verbal, ¿sí? Como vos no le exigiste desde lo conductual tampoco, él de a poquito se fue dando vuelta. Cuando él sintió, ¿sí? Que se reguló y que puede realizar una interacción con vos o con cualquier persona, él se dio vuelta, ¿sí? ¿No? Me parece que es un súper ejemplo para poder hablar sobre esto. Observar, esperar y escuchar. Observemos más, esperemos más, contemos hasta 10 por lo menos, dediquémonos a escuchar antes de actuar, ¿sí? Son ellos los que nos van a guiar a nosotros, son ellos los que marcan el camino. Nosotros tenemos todas estas estrategias dando vuelta, ¿sí? Pero tenemos que dejarnos guiar por lo que ellos necesitan o lo que ellos están necesitando en ese momento, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Ana, ¿te parece? Bien, el juego también
esto que mencionamos, ¿no? Con Ana, mi hijo no juega, mi hijo no sabe jugar. La realidad que el juego es una importante parte de la vida de todos nosotros, las personas con desarrollo típico, las personas con desarrollo atípico, para todos, el jugar, incluso a nuestra edad, que no somos tan pequeños, con Ana, el jugar obviamente es una gran parte de nuestra vida, donde vamos a desarrollar no solamente habilidades motoras, sino donde además podemos resolver diferentes problemas a través del juego, ¿sí? Vamos a ampliar nuestra imaginación, vamos a encontrar en el juego un lugar para practicar la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Y que obviamente en una primera instancia, los juegos de causa y efecto son los más fáciles de jugar, ¿sí? Porque obviamente este pequeño o esta pequeña que está en una etapa comunicativa, quizás la que no se corresponde con su edad cronológica, necesita de este tipo de causa y efecto, juguetes de causa y efecto, porque sabe lo que puede producir con ese juguete. Jugar significa, o en realidad, para empezar a jugar, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros como terapeutas es jugar al mismo juego, ¿sí? Si no nos deja participar o no nos deja manipular los objetos que él está teniendo, lo que podemos hacer, y algo que recomiendan los diferentes modelos de interacción temprana para niños pequeños con autismo, es tener juguetes iguales, ¿no? Tener 2 juguetes, ¿sí? Para favorecer la imitación, para poder jugar al mismo juego, ¿sí? Ponernos en paralelo. Si quizás este pequeño o esta pequeña no nos deja involucrarnos en su juego, ponernos en paralelo, ¿sí? Jugar al mismo juego, hacer lo mismo que él está haciendo, ¿sí? Y que obviamente a medida que él o que ella entienda que nosotros vamos a ser su compañero de juego y no una amenaza en el juego, quizás nos deja de a poquito involucrar con los autitos. Nosotros podemos favorecer y unirnos a esta conducta que quizás en una primera instancia es un poco repetitiva y estereotipada, pero lo que podemos hacer es unirnos, por ejemplo, solamente dándole, en donde quizás el lenguaje oral no tiene la real importancia que pueda llegar a tener más adelante, pero que nuestro pequeño, sus pequeños, entiendan que nosotros vamos a ser sus compañeros de juego, ¿sí? Cuando ellos sientan que no somos una amenaza, seguramente nos van a invitar a jugar. No desde lo verbal, pero seguramente nos van a dejar poner un bloque si está poniendo bloques. Nos va a dejar jugar con un autito si le está jugando con un autito, ¿sí? Tenemos que convertirnos en un compañero de juego. No tenemos que ser una amenaza. No tenemos que competir a ver quién tira más rápido un juguete o quién hace que está cocinando, ¿no? Nosotros tenemos que convertirnos en un compañero de juego, ¿sí? Como mencionamos recién con Ana, obviamente un juego de causa-efecto es lo que nosotros primero vamos a abordar y más adelante, mucho más adelante, un juego de simulación, un juego de hacer como si, es algo que nos va a servir y a favorecer para diferentes habilidades, entre esas la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Siempre vamos a imitar su juego, siempre vamos a compartir, siempre vamos a intentar que, vuelvo a decir esto, ¿no? Ser un compañero de juego, ¿sí? Y también otra de las estrategias que podemos tener en cuenta es la incorporación de la música, ¿no, Ana? Poder jugar con música, poder utilizar la música y las canciones favorece el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Hay que tener en cuenta que las canciones, ¿sí? Tienen o exigen una acción repetitiva, ¿sí? La canción, la música, es la misma siempre, con las mismas letras, en el mismo lugar, y eso favorece el aprendizaje de diferentes palabras, ¿sí? Tiene un orden específico y es predecible, esto que mencioné hace un ratito. Muchas veces estos pequeños con autismo no prefieren mirarnos a nosotros porque nuestros rostros son impredecibles y eso a ellos los desorganiza, los desregula. Entonces una canción, utilizar la música como estrategia para favorecer la comunicación es algo que nos va a servir y muchísimo, ¿sí? Para también jugar con la música, para aprender a tomar el turno, ¿sí? Para poder compartir el turno, ¿sí? Y muchísimas otras cosas más. El aprendizaje de las nuevas palabras,
hay que tener en cuenta que la música también hace que, o que la música infantil, ¿no? Tiene muchas órdenes, ¿sí? Esto siempre se me viene a la mente un Fijo, ¿no? Con su canción más popular que decía puño cerrado, ¿no? Entonces, puño cerrado, esto favorece la comprensión, ¿sí? Manos extendidas, ¿sí? Muchas canciones con el cuerpo, ¿no? Donde nombran las partes del cuerpo y Claramente, como... sí, ayuda, obviamente ayuda al reconocimiento de su propio cuerpo, entonces ahí está, estamos favoreciendo la comprensión del lenguaje, estamos dándole también la enseñanza de las palabras, de las partes del cuerpo, y así un montón de cosas, ¿sí? Recuerden, utilizar música favorece el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, ¿sí? Todo pequeño que cursa con una dificultad en su desarrollo necesita de apoyos visuales, necesita de ayudas visuales. Algo mencionó Ana, después yo también reafirmé esto que dijo, los nenes con trastornos de neurodesarrollo, dentro de este trastorno de neurodesarrollo están los niños bajo la condición del espectro autista, Ro, presentan déjame dificultades. que comente algo en relación a apoyos, ¿Sí? ayudas visuales, lo que es apoyos visuales, ¿no? Que esto es algo que también le transmito a las familias, ¿no? Entender que nosotros nacemos, que crecemos con apoyos visuales. Digo, yo en la escuela necesité de un mapa para saber dónde estaba Argentina y mi país vecino, Brasil, Bolivia. Digo, necesito de, si voy por la calle manejando, de un cartel que me indique para dónde tengo que doblar si quiero ir a ese lugar. Necesito de un reloj para saber la hora, necesito de mi agenda para ver todos los días el orden de mis pacientes, ¿no? Entonces, crecemos con apoyos visuales. Es algo que también, digamos, todos necesitamos y crecemos con apoyos visuales. Quizás las personas dentro del espectro, uno trabaja como más fuerte, ¿no? Con esta vía de lo visual y bueno, se piensa en qué forma, que ya vas a hablar algo de esto, qué tipo de apoyo visual, pero en realidad todos estamos inmersos y crecemos con apoyos visuales y necesitamos de los apoyos visuales para tener esta información, ¿no? Comprender, Del medio. para comprender el mundo, ¿sí? Lo que marca la diferencia es que nosotros, además de comprender, ¿sí? A través de lo visual, podemos comprender a través del lenguaje oral, o podemos leer, o podemos hacer una lectura comprensiva. En el caso de los pequeños con autismo, donde el autismo está dándose o se ofrece de manera inicial, la comprensión del lenguaje oral está poco desarrollada, por lo tanto, el mostrar, pero el mostrar no solamente con un pictograma, mostrar significa un apoyo visual o una ayuda visual, es esto, ¿no? Lapicera o vaso, a esto nos referimos, algo No tan nos simple olvidemos de como... la cara, ¿no? Cuando decimos el no, cómo nos ponemos, cuando decimos el sí, ¿no? Las emociones, cuánta información da el rostro, más allá de estas imágenes que podamos mostrar, ¿no? Perfecto. Las ayudas visuales, como vamos diciendo y como vamos a ir marcando y vamos mencionando, duran más tiempo que la palabra oída, que la palabra hablada. La palabra hablada, una vez que se dijo, desapareció, se fue, ¿sí? En cambio, el apoyo visual favorece y refuerza lo que le estamos diciendo. Todos usamos, como dijo Ana, diferentes apoyos visuales, y esto lo único que hace, y todo lo que hace en realidad, es mejorar la comprensión del lenguaje. Ayuda a organizar la información, ¿sí? Ayuda, ¿sí? A entender qué tenemos que hacer primero y qué tenemos que hacer después, ¿sí? Utilizar objetos reales, utilizar fotografías en color, dibujos esquemáticos. Las ayudas visuales ayudan a comprender diferentes tipos de información, las cosas que tienen que hacer, el pasado y el futuro, ¿sí? Lo que va a suceder, lo que se espera de ellos, ¿sí? Comprensión de lo que son sus sentimientos y lo que son los sentimientos de los otros. Necesita comprender a través de ayudas visuales, ¿sí? Lo que está pasando o una situación difícil, ¿sí? Quizás en un primer momento las fotografías reales, ¿sí? Van a favorecer mucho más la comprensión de una situación, de una acción o de algo que nosotros le queremos decir o enseñar en comparación a, por ejemplo, un pictograma tradicional, ¿sí? Quizás muchas veces esto sucede y hay que comprender y hay que hacerles entender a las familias que quizás un pictograma tradicional, muchas veces los niños no llegan a comprender. Entonces, las fotografías en color propias, haciendo los pequeños esas mismas acciones, vamos a hacer que ellos comprendan aún más, ¿sí? Además de ayudas visuales, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta, o de cómo utilizar las ayudas visuales, siempre, como venimos diciendo, según la etapa de comunicación de cada uno de estos pequeños, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Si estamos ante un niño que tiene muchas dificultades en la comprensión y de procesamiento de la información, como dije, quizás un pictograma tradicional no le ayuda tanto como si su propia imagen haciendo tal o cual acción. A veces me ha pasado que las familias te dicen, bueno, porque, digamos, esto de comprar quizás a alguien que se dedica a armar pictogramas, ¿no? Y de repente el vaso es el vaso común o un dibujo de un vaso. Entonces yo digo, no, tal vez él necesita, si queremos trabajar con un vaso en este momento, este vaso de plástico con el cual toma de color verde a la mañana, comprar otro igual, cortarlo por la mitad y pegarlo en ese papel. Y está en esa etapa. Tal vez más adelante se necesite, ¿no? Trabajar con otro tipo de imagen. Sí, ese pictograma seguramente que quizás hoy no puede llegar a comprender, seguramente más adelante lo va a llegar a comprender. Lo importante es que, teniendo en cuenta la etapa de comunicación, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar algún tipo de ayuda. Este tipo de ayuda de información visual lo podemos coordinar también a través de lo que son las rutinas de la vida diaria. Las rutinas, ¿sí? Lo que hacemos obviamente es, primero, que se hacen estas rutinas, como por ejemplo la de bañarse, se realiza siempre de la misma manera. Como se realizan siempre de la misma manera, el pequeño, la pequeña, va a saber, ¿sí? Va a poder predecir lo que se espera de él, ¿sí? Entonces, como nosotros las hacemos todo el tiempo, y además podemos utilizar el mismo vocabulario, o sea, la misma cantidad de palabras o la misma palabra para tal o cual acción, la utilización de rutinas favorece la comprensión del lenguaje, favorece la comprensión y favorece la comunicación, ¿sí? Obviamente que algunas rutinas van a depender de que el adulto esté o no esté, obviamente que muchas veces la presencia de un cuidador para que se realice una rutina puede ir desapareciendo de forma gradual, pero las rutinas es algo para tener en cuenta, es algo que se realiza una y otra vez de la misma forma, de la misma manera. Entonces nosotros podemos en esa rutina poder implementar el mismo vocabulario, los mismos gestos, las mismas formas de hacerla para que ellos la comprendan y lo puedan hacer una y otra vez. Esto es en cuanto a lo que son las estrategias generales para poder trabajar o para poder favorecer la comunicación en los niños con trastornos del espectro autista. Pero también hay otras estrategias que quizás son más específicas, de las cuales los fonoaudiólogos somos las personas más indicadas para poder trabajar. Siempre que hablamos de comunicación no verbal, como venimos hablando hace unos cuantos minutos ya, lo podemos dividir en dos fases: desarrollo de gestos naturales y desarrollo de gestos convencionales. Primero, siempre vamos a trabajar el desarrollo de los gestos naturales para después trabajar los gestos convencionales. Gestos naturales nos vamos a referir al pedir, al protestar, al comenzar y mantener una actividad social diádica, y a también el desarrollo de la atención conjunta, compartir la atención con un compañero sobre un objeto o una situación. ¿Qué podemos hacer para desarrollar la comunicación no verbal, para poder favorecer el desarrollo, el uso y la comprensión de gestos naturales? Bueno, podríamos, por ejemplo, ofrecerle dos cosas, ¿no? Y que este pequeño o esta pequeña pueda estirar la mano, porque no vamos a ser tan pretenciosos de que pueda señalar, ni tan pretenciosos de que pueda decir con palabras lo que quiere. O le podemos ofrecer dos objetos, ¿sí? Para que él pueda elegir entre estos dos lo que más quiere y lo que más desee, y cuando se lo damos, le decimos una palabra. En realidad nos tenemos que adecuar a su nivel comunicativo, como decimos siempre, tener en cuenta siempre lo que es la regla de uno más. Si el paciente, si nuestro pequeño, si nuestro alumno no dice ninguna palabra, nosotros no debemos dirigirnos a ellos o comunicarnos con ellos con más de una palabra. Si este pequeño o esta pequeña dice una palabra, lo máximo que podemos utilizar nosotros son dos palabras, ¿sí? Esto se denomina la regla de uno más. Podemos ofrecerle a este pequeño o a esta pequeña un elemento y quedarnos en mitad de camino sin entregárselo, para esperar, como dijimos con Ana, para observar qué es lo que hace. Obviamente no hay que ser tan pretencioso de exigirle o esperar que él diga una palabra o ella diga una palabra, sino que con tan solo estirar la mano o realizar este gesto díctico o sonreír o mirarnos, ahí le entregamos el objeto, ¿sí? Podemos ofrecerle cosas que no quisiera, cosas que no quiere, cosas que no le gustan, las verduras, por ejemplo, o al menos a mí no me gustan tanto,
y de que este pequeño o esta pequeña tuviera la oportunidad de rechazarlas, ¿sí? O hacer que no con la cabeza, o con los gestos, como dijo Ana, ¿no? Hacer así, y eso nosotros lo tomamos como un acto comunicativo, no verbal, pero un acto comunicativo, ¿sí? Todas estas acciones, como venimos diciendo, van a ir siempre acompañando de un lenguaje simple, o de la utilización de una sola palabra, ¿sí? Seleccionar siempre o favorecer siempre gestos sutiles, ¿sí? En vez de gestos más claros, ¿sí? En realidad es convertir gestos sutiles en gestos más claros, hacer menos para que ellos hagan más, seleccionar siempre un gesto objetivo. Si yo cada vez que le quiero, o yo, ¿no? O Ana, o quienes sean, y que estén interviniendo en las formas de comunicar, quiero favorecer el gesto del no, que es un gesto muy primitivo, muy rudimentario, bueno, utilizar siempre el gesto de la cabeza y además, como dijo Ana, nuestra expresión facial, y que siempre sea la misma cada vez que provocamos esta situación, ¿sí? Tenemos que resaltar los gestos, utilizar gestos, ¿sí? Específicos. Si yo estoy comiendo y realmente me gusta algo, puedo utilizar el gesto de acariciar mi panza y hacer un sonido, qué rico, y decir siempre y exactamente lo mismo y utilizar siempre el mismo Aprovechar gesto. el pañal, la caca, ¿no? Yo digo, este es un buen ejemplo. Siempre, ¿no? El del pañal, el momento de aprovechar ese momento, le digo a veces. De la limpieza, sí, obvio. Claro, claro, O, sí. como dije hace recién, para hacer un rechazo, uy, no, qué asco. Bueno, cualquier situación, ¿no? Poder favorecer y poder desarrollar esta habilidad. Los gestos que acabamos de decir recién, siempre hay que enseñarlos una vez que, perdón, la base o el repertorio de los gestos, ¿sí? De los gestos naturales, es el puntapié para después desarrollar los gestos convencionales, ¿sí? Los gestos convencionales hay que empezar a trabajarlos luego, como dije recién, de los gestos naturales, ¿sí? Porque lo que va a hacer es ayudar a, por ejemplo, iniciar o continuar una interacción social, ¿no? Interacción social diádica es refiriéndose a dos, ¿no? Al terapeuta y al pacientito, o a la familia y el pacientito, ¿sí? Para, por ejemplo, favorecer lo que es la atención coordinada, que la atención coordinada es la precursora de la atención conjunta sobre un objeto o un acontecimiento con un compañero. ¿Está bien? Atención coordinada es esto, la posibilidad de prestar atención a un objeto o a su compañero, para luego poder favorecer lo que es la atención conjunta, ¿no? Esto que dijo Ana, el triángulo, esta triangularidad que se da entre el objeto o un acontecimiento, el pequeño o pequeña y un compañero de juego, ¿sí? Una forma muy útil de enseñar el significado de un gesto consiste en introducir primero nosotros en nuestras propias acciones y resaltarlo todo el tiempo, acompañándolo de lenguaje simple en un contexto que pueda favorecer la realización de este gesto una y otra vez, ¿sí? Siempre vamos a tratar de que esta situación comunicativa se dé en un contexto, ¿sí? O en una situación o en un momento que favorezca esta comprensión de este gesto convencional, que vuelvo a decir, se tiene que realizar primero los gestos naturales para después pasar a este gesto, ¿sí? Si tenemos una comida muy rica, como dijimos, bueno, podemos comerla de manera exagerada para que cuando nos guste hacer el gesto de sí, ¿sí? El decir sí es un gesto natural, como el decir no es un gesto natural, sonreír, acompañar, exagerar los gestos. Ojo, no ponernos tan cerca de este pequeño, porque muchas veces eso los desregula, pero siempre, como dijo Ana, ponernos a la misma altura, ¿sí? Siempre ponernos, y vamos a leer un cuento, no ponernos detrás o adelante o a upa de ellos, sino en realidad ponernos de frente para favorecer el sostén de la mirada, para que él vea que yo, por ejemplo, cuando señalo un objeto o cuando señalo un dibujo en un cuento, él pueda o ella pueda realizar este gesto, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que poder favorecer los gestos, tanto naturales como los gestos convencionales, ¿sí? Una actividad convencional, ¿sí? Es, por ejemplo, enseñar gestos convencionales de manos, ¿sí? Y de cuerpo, enseñar gestos faciales, expresivos, enseñar a copiar caras divertidas, enseñar a copiar
de diferentes gestos con la boca, con nuestras manos, con nuestros ojos, ¿sí? Con nuestra nariz, con nuestros cachetes frente a un espejo o frente a la cámara frontal de lo que es el celular, que a los chicos les gusta tanto. Como ya dije, utilizar libros gigantes con dibujitos, ¿sí? Que solamente tengan dibujitos, ¿sí? Y que podamos realizar el gesto de señalar, Ana, esto todo el tiempo, ¿no? Señalar, 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 el Sí, gesto sí. de dame. Nosotros, los modelos de intervención temprana hablan de que si nosotros incorporamos estos gestos naturales y convencionales todo el tiempo, ellos nos van a mirar más, ¿sí? Ellos los van a tomar como algo común, algo cotidiano, entonces van a empezar a realizarlo una y otra vez, ¿sí? La utilización de gestos naturales, la utilización de gestos convencionales va a favorecer el desarrollo de la comunicación no verbal. Y el desarrollo de la comunicación no verbal es la base, o es lo que se necesita, es el precursor del lenguaje oral, que es como empezamos esta jornada que ya estamos por terminar, ¿no? Esta charla, Ana, tenemos un montón de habilidades para enseñar primero, antes que el desarrollo del lenguaje oral, que es como la frutillita del postre, ¿no? Como es la forma de comunicación más exquisita que tenemos los seres humanos. Pero eso no significa que no podamos comunicarnos, ¿sí? De otras maneras o de otras formas, ¿sí? Podemos utilizar un montón de formas de comunicarnos, muchísimas. Nosotros hicimos un breve resumen de lo que puede llegar a ser, porque esto es lo que nosotros les explicamos en la primera sesión a todos los papás, a todas las familias que asisten por primera vez a nuestro consultorio, ¿sí? Cada vez que nos realizan esta pregunta, ¿sí? ¿Te acordás, Ana, cuál era esta primera pregunta? Mira, creo que me olvidé. No. En relación a esto, ¿no? ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Nosotros le contamos todo esto, que para aprender a decir palabras, ¿sí? Hay que favorecer el desarrollo de la comunicación no verbal. Y cuando otros que no entiendan sobre autismo, que ojalá sea cada vez menos, ¿sí? Porque la prevalencia obviamente es cada vez mayor y nosotros como profesionales de la salud debemos estar cada vez más formados. No solamente nosotros, sino el mundo debe entender qué le pasa a este pequeño con autismo, ¿sí? Y cuando nos digan, o cuando les digan a ustedes, a las familias, cuándo va a hablar, o no habla, o por qué no habla, podamos empezar a contestarle, ¿sí? Ustedes, nosotros, las instituciones escolares, que en realidad se comunica, que quizás en este momento no está hablando, no está pudiendo decir palabras, pero que sí se está pudiendo comunicar de otras formas. Esto es lo más importante, entender que antes de que diga sus primeras palabras, que seguramente lo va a hacer, si nosotros apostamos con Ana a la intervención temprana, a la intervención intensiva no a las 20 horas o 40 horas semanales, porque sabemos que en Latinoamérica eso no sucede y que no se puede costear de ninguna forma, pero si nosotros entrenamos a los papás, nosotros incorporamos a los papás en la terapia, ¿sí? Adentro del consultorio y trabajamos todos juntos de una forma interdisciplinaria, podemos favorecer esas 20 sagradas horas que todo el mundo habla y dice, porque si lo que nosotros hacemos y le mostramos a los papás en el consultorio, esto se puede hacer en diferentes ambientes, seguramente este pequeño va a recibir muchas más que 20 horas, ¿sí? Cuando pensamos en generalizar, ¿no? Generalizar en ambientes naturales. Es decir, esto que se trabaja, que intentamos acá en consultorio, poder llevarlo a la escuela, poder llevarlo a la familia, poder llevarlo a diferentes espacios donde el niño convive, ¿no? Bien, eso es el objetivo de nosotros, ¿no? Que cada una de las habilidades que aprende en nuestro consultorio pueda ser llevado a cabo o se pueda realizar en otros ambientes, ¿sí? Hogar, escuela o en el ambiente que pueda encontrarse este pequeño o esta pequeña que está dentro del espectro, ¿sí? Bueno, gracias, Ana, por, eh, por estar juntos en esta charla, ¿sí? Gracias otra vez a la Fundación Neurodiversidad por convocarnos, a ustedes por escucharnos, y bueno, cualquier cosa que tienen nuestros Instagrams,
donde pueden preguntarnos y donde pueden seguirnos y ver un montón de posteos que realizamos de manera semanal. Chao. Adiós, muchas gracias.